Esta es Sabrina Durán Montero, una famosa TikToker en Chile que, unos meses antes de ser asesinada a plena luz del día, se involucró con uno de los cárteles de drogas más peligrosos del país. En octubre de 2023, Sabrina fue asesinada en la zona suroeste de Santiago después de que, supuestamente, enfureciera a los líderes de un cruel cártel de drogas debido a sus videos de TikTok. Pero esta tragedia comenzó en mayo de 2022. En ese tiempo, la Policía de Investigaciones de Chile llevó a cabo una gran operación que resultó en el arresto de Sabrina y sus hermanos por su implicación en una organización de tráfico ilegal que operaba en la ciudad de Padre Hurtado. Además de ser una personalidad de TikTok, Sabrina también era una de las líderes de una organización involucrada en la venta, distribución y cobro de sustancias ilegales. En el lugar de La Pintana, su grupo estaba en guerra con otra organización criminal. Debido a la intensa lucha entre los dos grupos, la antes tranquila comunidad se volvió peligrosa. Los residentes vivían con miedo porque en cualquier momento podía estallar la violencia en cualquier rincón de su pueblo. Por eso, el gobierno de Chile lanzó una operación a gran escala contra los grupos criminales. Más de 100 detectives fueron desplegados para llevar a cabo redadas simultáneas en diferentes calles, casas y escondites sospechosos. Sabrina participó en redadas en diferentes calles, casas y escondites sospechosos de personas involucradas en drogas. Mientras Sabrina intentaba escapar dando su primer paso hacia la parte trasera de su escondite, fue capturada de inmediato. Mientras cumplía su condena, fue acusado de cargos relacionados con la venta y distribución de sustancias ilegales, pero su encarcelamiento pareció ser el primer paso hacia su propia muerte. Durante su sentencia de casi 3 años, Sabrina se hizo aún más famosa en TikTok. Consiguió más de 610,000 seguidores usando la cuenta de Katrina Guzmán, que se cree que proviene del apellido del famoso narcotraficante El Chapo Guzmán. También usó otros nombres como Lina y TikTok Narco Queen, que claramente hacen referencia a su vida como traficante de drogas. Hasta ahora, muchos todavía se preguntan cómo logró mantener activa su cuenta de TikTok incluso estando en prisión. Pero parece que tiene su propia manera de hacerlo. Y no solo eso, también intentó escapar de la cárcel después de romper la ventana en el 3er piso y saltar al exterior. Pero su plan falló y fue devuelto de nuevo a la cárcel. Después de salir bajo libertad condicional supervisada, se convirtió completamente en un influencer de redes sociales. A menudo mostraba en sus videos joyas caras, artículos de diseñador y un estilo de vida lujoso. A los ojos de muchas personas, su vida parecía feliz y exitosa. Pero lo que la mayoría no sabía era que Sabrina sabía que ya era un objetivo. Mientras más famosa se hacía, más celebraban sus seguidores su doble identidad como reina narco y celebridad de TikTok. Por esto, también se reveló su conexión con el mundo de lo prohibido e ilegal, y esto incluso inspiró a algunos jóvenes que admiraban su lujoso estilo de vida. Por esto, no solo se convirtió en objetivo de sus rivales y del gobierno de Chile, sino también de algunas personas dentro de su propia organización. Solo hubo una conclusión clara para muchos. Sabrina Durán Montero tenía que desaparecer. El día del incidente, Sabrina se dirigía a un salón de uñas cuando fue interceptada por 3 sicarios armados. La obligaron a salir de su vehículo antes de ser atacada repetidamente. Según los informes, recibió 8 disparos. Un testigo incluso captó el incidente en video. En el video se puede ver a Sabrina, antes tan segura de sí misma, tirada en la calle, perdiendo fuerzas poco a poco debido a las heridas. Después del ataque, los delincuentes se llevaron su auto y lo incendiaron a varias millas del lugar del crimen. Ella fue llevada de emergencia al hospital en una ambulancia, pero debido a las graves heridas, perdió la vida antes de llegar al hospital. Hasta el momento, nadie ha sido arrestado en relación con el asesinato de Sabrina. La policía de Chile tampoco ha podido determinar el motivo exacto detrás del crimen. Es posible que solo sea una de las cientos de víctimas de la violencia interminable causada por los cárteles de drogas y las pandillas, una realidad que a menudo no se muestra completamente en los medios. Moit Moore, el 21 de mayo de 2019. La estrella india de TikTok, Moit Moore, estaba sentado dentro de una tienda de fotocopias mientras estaba ocupado revisando su teléfono inteligente. Poco después, de repente entraron 2 hombres con casco. Sin decir una palabra, sacaron un arma y lo atacaron repetidamente. Por la cantidad de balas que recibió, incluso algunos de sus dientes se hicieron pedazos. Cuando llegaron los policías,
se encontraron con una escena espeluznante. Esta tragedia fue resultado de dos cosas: su popularidad en TikTok y su conexión con una de las pandillas más peligrosas de la India. Moit tenía 27 años y trabajaba como instructor de gimnasio en la pequeña ciudad de Najafgarh, Delhi. Además, también era un famoso TikToker que consiguió más de 500,000 seguidores en solo 8 meses. Para la mayoría de los creadores de contenido, es casi imposible alcanzar esa cantidad de seguidores en tan poco tiempo. Pero para Moit, eso solo fue el comienzo de su fama. El 3 de abril de 2019, la corte en India prohibió temporalmente el uso de TikTok debido al supuesto peligro que podría causar a los jóvenes que usan la aplicación. Unas semanas después, la prohibición fue levantada. Sin embargo, hay personas que creen que ya es hora de poner fin a las malas influencias que trae esta aplicación de propiedad china, y empezaron a fijarse en sus influencers más populares. Aunque Moit realmente no es una de las personalidades controvertidas, tiene una gran influencia en los jóvenes indios. Es conocido como un chico malo valiente con buen corazón, y esa es también la personalidad que muestra en la vida real. Él se esfuerza por hacer cada video mejor que el anterior. Más emociones, más entretenimiento y más razones para verlo. En uno de sus videos, se bajó de su auto y le dio sus costosos zapatos a un hombre sin hogar después de que se le rompieran las sandalias. En otros de sus contenidos, canta, baila, hace bromas y muestra su excelente físico, resultado de un intenso ejercicio. Él sigue manteniendo la calidad de sus videos. Por eso miles de personas lo ven regularmente. Debido a su popularidad, también suele ser reconocido en la calle. Donde quiera que vaya en Najafgarh o Dwarka, hay personas que le piden una selfie. También hay muchos jóvenes, tanto mujeres como hombres, que quieren aparecer en sus videos. Pero todo cambió cuando se vio involucrado en una disputa peligrosa. Moit ayudó a un amigo a invertir aproximadamente 3 millones de rupias en una propiedad vendida por un conocido agente inmobiliario llamado Mongo. Por fuera, él solo parecía un empresario con muchos negocios legítimos. Pero detrás de eso, en realidad era un conocido jefe criminal con muchos enemigos. Uno de sus mayores enemigos era un capo de la droga llamado Dalal. Debido a una fuerte disputa, Dalal ordenó la eliminación de Mongo para finalmente derribar su imperio. Pero lo que él no sabía era que Mongo no era el verdadero líder de la organización. Había alguien por encima de él, un hombre llamado Pawani. Después de la eliminación de Mongo, Pawani asumió todos sus negocios, incluyendo las propiedades legales. Una de esas propiedades era la que antes rentaban Moit y su amigo. Cuando llegó el momento de pagar, Moit no pudo entregar los 30 lakh de rupias que habían acordado. Pawani lo presionó fuertemente para que pagara, pero él se negó. Según Moit, él solo le debía a Mongo, no a Pawani. Debido a esa negativa, Pawani tomó una decisión mortal. Ordenó la eliminación de Moit Moore. Uno de los que participaron en el crimen era un miembro menor de edad de la pandilla en Delhi. Según los informes, el joven llevaba mucho tiempo insistiendo a Pawani para que lo aceptara en la organización. Él quería demostrar que merecía ser parte del grupo. Como prueba de su lealtad, Pawani lo llevó junto con otro miembro armado para buscar a Moit. Cuando localizaron su ubicación, sin piedad le dispararon con más de una docena de balas. Quedó una escena sumamente sangrienta, que fue lo que encontraron los policías al llegar al lugar. Al final, el sospechoso menor de edad fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Mientras tanto, Pawani huyó inmediatamente de Delhi, sabiendo que las autoridades harían todo lo posible para capturarlo. Rodolfo Márquez. Rodolfo Márquez, más conocido como Fofo Márquez, es un influencer de redes sociales controvertido de México que tiene millones de seguidores en varias plataformas. Nació el 15 de julio de 1997 y creció en una familia adinerada. Aunque solo se ha revelado poca información, se cree que su abuelo fue chef personal de algunos altos funcionarios en México. Mientras tanto, su padre fue uno de los propietarios de las estaciones de Total Gas antes de fallecer. También se puede ver en sus redes sociales que le sobra el dinero. A menudo publica fotos de autos deportivos de lujo, noches de fiesta en clubes exclusivos junto a sus amigos, y un estilo de vida lujoso que muchos sueñan tener. Debido a este tipo de contenido, rápidamente se hizo famoso en las redes sociales y llegó a tener más de 3 millones de seguidores en Instagram.
Más tarde, decidió entrar también a TikTok, donde también formó una gran base de fans, pero junto con su fama, también aumentaron sus críticos. Mucha gente quería verlo fracasar, pero parece que a él no le importaba. Por tener tanta confianza en sí mismo, creyó que nadie podía hacerle nada. Pero todo cambió cuando accidentalmente se topó con uno de los cárteles más peligrosos de todo México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o más conocido como CJNG. Si ya estás familiarizado con los cárteles en México, probablemente ya hayas escuchado ese nombre. Pero para quienes lo escuchan por primera vez, es importante saber cuán brutal es este grupo. El CJNG es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Son conocidos por su extrema violencia y su amplia operación en el tráfico de drogas, y matan sin piedad a cualquiera que se interponga en sus intereses. En junio de 2009, el grupo dejó un mensaje después de asesinar a 3 hombres y dejar sus cuerpos dentro de una camioneta. El mensaje decía: "Somos el nuevo grupo que luchará contra los secuestros y la extorsión. Vamos a combatir esto en cada estado para tener un México más limpio". Al principio, las autoridades en México pensaron que solo era un pequeño grupo que formaba parte de un cártel más grande, pero no pasó mucho tiempo antes de que el CJNG mostrara su verdadera fuerza, como advertencia para sus enemigos. Pero capturaron a los 35 miembros de un cártel rival y arrojaron sus cuerpos al lado de una carretera principal en México. Detrás de esta organización está el conocido líder Nemesio Oseguera Cervantes, o más conocido como el Mencho. Debido a su crueldad, muchos lo llaman el demonio encarnado. Nació el 17 de julio de 1966 en una familia sencilla de campesinos con 6 hermanos, pero mientras crecía, eligió tomar otro camino. Una vida apoyada en lo ilegal, la violencia y la muerte. También fue a Estados Unidos, donde continuó con sus actividades criminales, pero más tarde fue deportado de regreso a México, después de ser sentenciado por un caso relacionado con una pandilla en Texas. Al regresar a México, se unió al Cártel del Milenio como asesino. Cuando se disolvió el Grupo Hermano, en ese grupo se unió a la rama del Cártel de Sinaloa, liderada por Ignacio Nacho Coronel. Allí dirigió las operaciones de contrabando, las finanzas y las actividades violentas del grupo en varios estados de México. Después de algunos años, finalmente se adueñó de gran parte de la organización y le dio un nuevo nombre, el Cártel de Jalisco Nueva Generación o CJNG. Bajo su liderazgo, el cártel creció y se convirtió en una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Tienen armas militares, vehículos blindados y equipo que a veces incluso se cree que pertenece al propio Ejército de México. En pocas palabras, no son un grupo que deba ser subestimado. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Fofo Márquez para enfurecer a este poderoso cártel? Como muchos creadores de TikTok, Fofo también hace contenido todos los días para entretener a sus seguidores. Pero el 7 de julio de 2002, hizo un video que causó una gran controversia. Llevó 3 autos de lujo y deliberadamente los estacionó en medio del puente Matute Remus en Guadalajara, México. Luego bajó de uno de los autos y comenzó a grabar mientras el tráfico detrás de él se hacía cada vez más largo. Mientras filmaba la escena, dijo con mucho orgullo: "Cerramos el puente solo para nosotros. Quiero mostrar lo que el dinero y el poder pueden hacer". Incluso se jactó de que bloqueó el puente a propósito durante varios minutos, solo porque quería hacerlo. Mientras los conductores atrapados seguían tocando el claxon, también dijo que pensó en bailar TikTok en medio del puente mientras la gente inocente no podía pasar. Cuando subió el video, rápidamente se volvió viral. Miles de internautas expresaron su enojo y decepción por lo que hizo. Un usuario de X, antes Twitter, incluso lo llamó una persona sin cerebro. Incluso el alcalde de Guadalajara amenazó con demandarlo por lo que hizo. No pasó mucho tiempo antes de que su cuenta de TikTok fuera finalmente suspendida. TikTok eliminó el video en cuestión en solo 48 horas. Y Fofo perdió definitivamente el acceso a su cuenta. Como ya no podía dar declaraciones en TikTok, utilizó otras plataformas de redes sociales para pedir disculpas al público. Admitió que lo que hizo estuvo mal y pidió perdón a todos los afectados por su comportamiento irresponsable. El alcalde aceptó sus disculpas, pero con una condición. Le ordenaron realizar varias horas de servicio comunitario,
incluida la limpieza debajo del mismo puente que bloqueó, solo para crear contenido. No le quedó más remedio que obedecer la orden, pero mientras la controversia empezaba a calmarse, un problema aún mayor lo esperaba. Fue entonces cuando supuestamente entró el CJNG. Mientras muchos pensaban que el asunto ya había terminado, volvió a encenderse después de que se viralizara en redes sociales un mensaje enviado a Fofo Márquez. Provenía de una cuenta anónima llamada Gente con la Nueva Generación, que en inglés significa People with the New Generation. El mensaje estaba escrito en español, pero este era su contenido completo. A todos los ciudadanos de Guadalajara, somos el Cártel Jalisco Nueva Generación. Como saben, el influencer Fofo Márquez se atrevió a bloquear el flujo de tráfico en el puente Matute-Remus. No toleramos este tipo de comportamiento. No vamos a dejar pasar a esta persona. Nosotros controlamos Jalisco y gran parte de México. No pienses que puedes venir a Guadalajara y hacer lo que quieras. Si vuelves a poner un pie aquí, ni tu dinero podrá salvarte de nosotros. Nunca se comprobó quién realmente escribió ese mensaje, pero debido a la reputación del CJNG, muchos creen que posiblemente se trata de una advertencia seria de personas conectadas con la organización. Dentro del cártel, muchos miembros consideran a El Mencho como un líder al que se debe temer y respetar. Así que para ellos, lo que hizo Fofo en una ciudad que consideran bajo su influencia, no es solo una simple violación de la ley, también es una ofensa directa a la autoridad de El Mencho. Aunque Fofo es muy rico, hay un límite a lo que su dinero puede lograr. Y ahí es donde comienza el poder del CJNG. Según varios informes, la organización gana miles de millones de dólares cada año y su influencia se extiende por varias partes de México. Por eso, Fofo estaba sumamente asustado. Sabía que si el cártel realmente quería matarlo o silenciarlo, casi nadie podría detenerlos. Cuando el mensaje se difundió, él finalmente comprendió la gravedad de su situación. Sabía que las amenazas del CJNG no eran una simple broma. Por eso, rápidamente volvió a pedir disculpas y regresó a la mansión de su familia para esconderse ahí. Pero, ¿será suficiente una gran mansión para salvarlo? Su familia contrató guardias de seguridad armados que lo protegían las 24 horas del día. Pero a pesar de lo estricta que era la seguridad, él seguía sin sentirse tranquilo. El CJNG es conocido por su capacidad para enfrentarse incluso a sicarios de élite y a algunas unidades militares en misiones. Si pueden hacer eso, la seguridad privada es solo un pequeño obstáculo para ellos. Por el miedo extremo, Fofo casi no salió de su casa durante varios días. Incluso evitaba acercarse a las ventanas porque temía que pudiera haber un francotirador esperándolo. Siempre llevaba un radio de comunicación para poder pedir ayuda rápidamente en caso de que ocurriera algo inesperado. Después de algunos meses, poco a poco fue regresando a su vida normal. Pero un video que hizo solo por la fama cambió por completo la dirección de su vida. Y hasta ahora, todavía lleva consigo la sombra de ese acontecimiento. Pero si crees que lo que hizo Fofo fue valiente, la siguiente historia que vamos a contar, Illuminati Six, es aún más impactante. 6. Solo dijo 6 palabras el TikToker conocido como Illuminati Six, pero esas palabras fueron suficientes para causar una gran controversia. Antes de poner su cuenta de TikTok en privado, Illuminati Six era conocido por aceptar diferentes retos de sus seguidores. Un día, un internauta lo retó a insultar a El Mencho, el líder de uno de los cárteles más peligrosos de México. Y él lo hizo. En el video, llevaba puesta una camiseta negra, jeans negros rotos y una mochila en la espalda. Mientras se apoyaba en un poste de luz, insultó directamente a El Mencho y lanzó palabras muy ofensivas. Pero no terminó ahí. También mencionó los nombres de El Tata y El Chanito de Culiacán, 2 jóvenes personalidades de las redes sociales que, según los informes, fueron asesinados después de verse involucrados en asuntos relacionados con los cárteles. Al final, con mucha arrogancia, dijo: «Soy inmortal, no pueden tocarme. Tengo un pacto con el diablo, no le tengo miedo a El Mencho». Muchos no podían creer su valentía. Cuando el video se difundió en Reddit y X, antes conocido como Twitter, muchos internautas pensaron que él era miembro de un cártel, porque parecía que no tenía ningún miedo mientras mostraba su rostro ante la cámara. Luego vinieron los comentarios de la gente.
Algunos decían, que en paz descanse por adelantado, mientras que otros comentaban, así es como desapareces de repente. A pesar del ruido que causó el video, no hubo ninguna respuesta pública del Mencho o del CJNG. Según algunos rumores en internet, ese TikToker no vive en México. En cambio, se dice que es residente de Richmond, California, en Estados Unidos. Si esto es cierto, sería más complicado para el CJNG tomar acciones directas en su contra, porque eso significaría que tendrían que realizar una operación en territorio extranjero. Por eso no pasó nada de inmediato, pero solo pasaron unos días y ocurrió algo inesperado. El joven subió otro video. Esta vez, ya no estaba presumiendo. En cambio, su voz temblaba mientras le pedía perdón a El Mencho. Dijo, pido perdón por lo que dije. No estaba en mi sano juicio en ese momento. No pensé en las consecuencias, solo lo hice para ganar más seguidores. Perdónenme, no me maten. También tengo familia como ustedes. Solo cometí un error. También tengo problemas mentales. Perdón. Internet se sorprendió por su repentino cambio de actitud. Hace solo unos días, desafiaba valientemente a El Mencho. Ahora, casi está suplicando que lo perdonen. Muchos internautas empezaron a preguntar, ¿alguien realmente lo amenazó en secreto? ¿O tal vez de repente se dio cuenta de lo peligroso que es la persona a la que insultó? Hasta ahora, nadie sabe realmente qué pasó detrás de las escenas. Después de ese incidente, su cuenta de TikTok desapareció por completo. Unas semanas después, apareció otro video suyo en otra cuenta. Pero después de eso, ya no hubo información clara sobre él. Hasta ahora, sigue siendo un misterio lo que realmente le pasó al TikToker que se atrevió a desafiar a uno de los nombres más peligrosos en el mundo de los cárteles. ¿Y tú? ¿Crees que simplemente desapareció en silencio? ¿O hay una historia más profunda detrás de su desaparición? Austina Orestes, a principios de esta semana, el cártel de Jalisco Nueva Generación publicó un video donde amenazaron directamente a Austina Orestes. En agosto de 2021, la TikToker y presentadora de noticias Austina Orestes fue incluida en la lista de personas que supuestamente enfurecieron al grupo. Se convirtió en objetivo de un poderoso cártel después de que el grupo la acusara de parcialidad en sus reportes y de supuestamente apoyar a los grupos de vigilantes en México. Como periodista, Austina suele informar sobre temas relacionados con el crimen y la violencia en el país. Actualmente, su cuenta de TikTok se hizo privada. La situación se volvió aún más tensa cuando se publicó un video aterrador del CJNG. En el video, se pueden ver a 6 hombres armados vestidos de negro y portando rifles automáticos de pie, mientras que otro hombre está sentado en el centro. Ese hombre se presentó como supuesto representante de El Mencho y envió directamente su mensaje a Austina Oresti. Según él, no estoy en contra de la libertad de prensa. A quien me opongo es a cualquiera que me ataque. Después de esto, también dijo que buscarán y reconocerán a Austina por supuestamente interferir en la lucha por la libertad de prensa. Contra mí. No es contra la libertad. Buscarán a Austina por supuestamente dañar el nombre de su organización. Según el CJNG, dicen que Austina describió de manera incorrecta a los llamados grupos de vigilantes. Mientras estos grupos supuestamente se presentan como defensores del pueblo, insistió. El CJNG también son solo una organización involucrada en la venta de sustancias ilegales prohibidas. Según ellos, los grupos de vigilantes atacan a diferentes cárteles para parecer héroes ante el gobierno de México, pero en realidad, dicen que ambos se benefician del comercio ilegal de sustancias prohibidas. El grupo agregó que el tipo de armas y municiones que usan los vigilantes no es algo que una persona común pueda conseguir fácilmente. ¿Cómo es posible? Para ellos, solo un cártel tiene la capacidad de poseer armas tan poderosas, y debido a la amenaza viral, esto se convirtió en un tema de conversación en todo México. El gobierno actuó rápidamente. El presidente de México en ese momento dio una declaración y aseguró al público que nadie, incluyendo a Austina Oresti, debía temer por decir la verdad. Según su declaración, es responsabilidad del gobierno asegurar que ningún ciudadano mexicano tenga miedo o sea amenazado por nadie. El vocero del presidente también emitió una declaración oficial, en la que dijo que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger a los miembros de los medios que desempeñan libremente su trabajo. Más tarde, Austina Orestes también habló y dijo que ya está bajo la protección del gobierno,
y que no se deja afectar por las amenazas en su contra. Desde entonces, ella continuó con su vida y con su trabajo como periodista. Hasta el momento, no se ha registrado ningún ataque en su contra. Es posible que simplemente hayan decidido no continuar con sus amenazas, pero también es posible que solo estén esperando el momento adecuado. Nadie lo sabe. Solo hay una cosa clara. Desde que ella continuó con su vida y su trabajo como periodista, cientos de periodistas han sido víctimas de la violencia a lo largo de los años. Hasta el momento, no se ha registrado ningún acto de violencia en su contra. La violencia proviene de diferentes cárteles. Por eso, para algunos, es difícil luchar contra ellos. Es posible que ella sea la única protección del gobierno contra este tipo de organizaciones. Por ahora, Austina sigue hablando. Ella continúa enfrentándose abiertamente a algunas personalidades de las redes sociales y ha permanecido a salvo. Si esto seguirá siendo así en los próximos años, nadie lo puede decir. Pero hay una lección clara en su trabajo. Es posible que ella sea la única que se enfrenta y habla abiertamente. Es posible que dejarse llevar solo por la fama o el contenido sea una de las decisiones más comunes que cualquiera puede tomar.